Tengan buen día, sean bienvenidos a este video en el cual desarrollaremos el taller final para la materia de hidráulica. El grupo de trabajo está conformado por Daniel Espinosa, Jackson Reina, Iván Carrera y Rancel Lozada. Siguiente. Como primer ejercicio se nos pide un cilindro hidráulico realiza un proceso de compresión sobre una superficie alar en un tiempo de 9 segundos con una carrera de pistón de 9 pies y una fuerza de 12.000 libras. Si la bomba desarrolla 1500 psi y se asume que el cilindro tiene una eficiencia del 100%, determinar A, el área del pistón, B, caudal de la bomba, C, la potencia suministrada al cilindro en watts y caballos de fuerza, D, la potencia suministrada por el cilindro a la carga, E, resolver nuevamente los puntos A, B, C y D para una fuerza de fricción de 98 libras y fugas internas de 0.25 galones por minuto. Entonces lo primero que haremos es listar los datos, los cuales son tiempo de compresión de 9 segundos, una carrera de 9 pies, una fuerza de compresión de 12.000 libras, un diferencial de presión de 1500 psi y la eficiencia del 100%. Siguiente. Lo primero que haremos será determinar la potencia. A la derecha podemos observar el desarrollo en sistema internacional y en la izquierda está el desarrollo en sistema inglés. La ecuación que se utiliza es potencia igual a fuerza de compresión por carrera, esto dividido por el tiempo de compresión. Reemplazando los datos en el sistema inglés nos da una potencia de 12.000 libras fuerza sobre segundo y esto al convertirlo a caballos de fuerza, que es un factor de un caballo de fuerza es igual a 550 libras pie sobre segundo, entonces nos da una potencia de 21.818 caballos de fuerza. Y en sistema internacional lo que haremos es convertir las unidades de la carrera que son en pies las convertiremos a metros, lo que nos da una carrera de 2.7439 metros y la fuerza la convertiremos a newtons, lo cual nos da una fuerza de compresión de 53.376 newtons. Utilizando la misma ecuación nos da una potencia de 16.273.16 watts. Aquí no es necesario hacer la conversión de unidades debido a que un watts es igual a un newton metro sobre segundo. Siguiente. Eh, ahora realizaremos el punto A ya teniendo la potencia. Con la ecuación de potencia es igual a caudal por diferencial de presión. Entonces, también recordando que caudal es volumen sobre tiempo y que volumen se puede representar como área por la carrera. Entonces tenemos que caudal es igual a área por carrera sobre tiempo. Entonces, esto se reemplaza en la ecuación de potencia y de ahí despejamos el área, lo que nos da un área igual a potencia por tiempo dividido la carrera por el diferencial de presión. En sistema inglés, entonces pasamos los PSI a libras sobre pie cuadrado, lo que nos da un diferencial de presión de 216.000 libras pie cuadrado, y al reemplazar los valores en la ecuación que habíamos despejado de área nos da un área de 0.0555 pies cuadrados. Y en sistema internacional pasamos los PSI a pascales, los cuales nos da un pascal de 10.341.620.68 pascales. Esto al reemplazarlo en la ecuación de área nos da un área de 5.16 por 10 a la menos 3 metros cuadrados en sistema internacional. Siguiente. Ahora, con la misma ecuación que habíamos dicho de caudal de área por carrera dividido el tiempo, entonces reemplazando las unidades en sistema inglés nos da un caudal de 0.0555 pies cúbicos por segundo, y en sistema internacional nos da un caudal de
573 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo. Y si queremos lo podemos representar también en litros por minuto. Esto nos da un caudal de 94.38 litros por minuto. Siguiente. Ahora para el punto D, la potencia se puede representar como fuerza por caudal dividido el área. Reemplazando ya los valores que teníamos con anterioridad, nos da una potencia en sistema inglés de 12.000 libras-pie sobre segundo y en sistema internacional de 16.271.4 watts. Por último, repetiremos el proceso pues, con la fuerza de fricción. Esta fuerza se sumará a la fuerza de compresión y nos da una potencia en sistema inglés de 12.098 libras-pie sobre segundo, que al pasarlos a caballos a los caballos de fuerza nos da una potencia de 21.99 caballos de fuerza. Y en sistema internacional pasaremos primero esta fuerza de fricción la pasaremos a newtons y nos da 435.904 newtons. Esta se sumará a la fuerza de compresión y al reemplazar en la ecuación nos da 16.406.5. Siguiente. Utilizando también la ecuación de potencia es igual a caudal por diferencial de presión, despejamos el área y en sistema inglés al reemplazar los valores nos da un área de 0.056 pies cuadrados y en sistema internacional un área de 5.203 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. En el caudal sumaremos el caudal que se saca con la ecuación de área por carrera dividido el tiempo más las pérdidas que se nombran en el punto E. Las pérdidas nos las dan en galones por minuto, entonces para sistema inglés lo pasaremos a pies cúbicos sobre segundo y en sistema internacional a metros cúbicos sobre segundo. Haciendo la conversión de unidades nos da un caudal de pérdidas de 5.57 por 10 a la menos 4 pies cúbicos sobre segundos en sistema inglés y en sistema internacional un caudal de pérdidas de 1.577 por 10 a la menos 5 metros cúbicos sobre segundo. Siguiente. Reemplazando en la ecuación que habíamos dicho de caudal, nos da en sistema internacional un caudal de 1.602 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo y en sistema inglés nos da un caudal de 0.056557 pies cúbicos sobre segundo. Como con anterioridad ya hemos hecho también la representación en litros sobre minuto, entonces nos da un caudal de 96.12 litros por minuto. Y por último, en el punto D se utiliza la misma ecuación, solamente que aquí el caudal se suma con el de las pérdidas. Reemplazando los valores nos da una potencia de 12.218.33 libras-pie sobre segundo en sistema inglés y en sistema internacional nos da una potencia de 16.431.82 watts. Siguiente. En el segundo ejercicio se nos pide la potencia y la capacidad de carga para un cilindro hidráulico en la extensión es de 12 caballos de fuerza y 6.000 libras fuerza, respectivamente. Determinar la velocidad del pistón en pies sobre segundo. Primero listamos los datos, los cuales son la potencia de 12 caballos de fuerza y la fuerza de 6.000 libras. Como se puede ver, como vimos con anterioridad, la potencia se da en unidades de fuerza por la velocidad. Esto se ve en libras, pies sobre segundo. Entonces se hace una ecuación de potencia es igual a fuerza por velocidad y de esta se despejará la velocidad. Primero, para el sistema inglés convertiremos los caballos de fuerza a libras-pie sobre segundo, lo cual nos da una potencia de 6.600
libras-pie sobre segundo. Y en sistema internacional convertiremos los caballos de fuerza a watts y la fuerza de libras a newtons, lo cual nos da una potencia de 8.948.4 watts y una fuerza de 26.688 newtons. Siguiente. Despejando la velocidad de la ecuación, nos queda que velocidad es igual a potencia sobre fuerza. Reemplazando los valores nos da una velocidad de 1.1 pies sobre segundo en sistema inglés y en sistema internacional nos da una velocidad de 0.335 sobre segundo. Siguiente. En el punto 3 dice la potencia y la capacidad de carga para un cilindro hidráulico en la extensión es de 12 kilowatts y 25.000 newtons respectivamente. Determinar el pistón, la velocidad del pistón en metros sobre segundo. Aquí se hace un análisis similar al punto anterior y entonces pasamos en sistema inglés, pasamos los watts a libras pie sobre segundo, lo cual nos da una potencia de 8.850.74 libras pie de segundo y la fuerza de 25.000 newtons nos queda como 5.620.5 libras. Y en sistema internacional solamente pasaremos los kilowatts a watts, los cuales nos da una potencia de 12 por 10 a la 3 watts. Siguiente. Reemplazando en la ecuación de velocidad, en sistema inglés nos da una velocidad de 1.57 pies sobre segundo y en internacional nos da una velocidad de 0.48 metros sobre segundo. Siguiente. Por el punto 4 dice, en un sistema hidráulico se tiene un motor de 6.2 kilowatts y opera a 9 megapascales. Considere que no existe pérdidas. ¿Cuál es el flujo en el sistema en metros cúbicos sobre segundo? Entonces listamos otra vez los datos, los cuales la potencia de 6.2 kilowatts y el diferencial de presión de 9 megapascales. En sistema inglés, pues pasaremos los kilowatts a libras pie sobre segundo, lo cual nos da una potencia de 4.572.88 libras pie segundo y los 9 megapascales los pasaremos a libras sobre pie cuadrado, lo cual nos da un diferencial de presión de 188.074.55 libras sobre pie cuadrado. Y en sistema internacional pasaremos los kilowatts a watts, los cuales nos da una potencia de 6.2 por 10 a la 3 watts. Siguiente. Con la ecuación de potencia es igual a caudal por diferencial de presión, despejamos el caudal y en sistema inglés nos da, al reemplazar los valores, nos da un caudal de 0.0243 pies cúbicos sobre segundo y en sistema internacional nos da un caudal de 6.88 por 10 a la menos 4 metros cúbicos sobre segundo. Siguiente. Un cilindro hidráulico comprime un sistema de control en el tiempo de 9 segundos. Dicha operación requiere una carrera de 3.67 metros y una fuerza de 48.000 newtons a 9 megapascales se desarrollan en la bomba y se asume que el cilindro tiene una eficiencia del 100%. Calcule A. El área del pistón requerido, B. El caudal de la bomba, C. La potencia suministrada en cilindro en kilowatts, D. La potencia suministrada por el cilindro a la carga, E. Resuelva los puntos A, B, C y D si la fuerza de fricción es de 400 newtons y las fuerzas internas son de 1.45 litros sobre minutos. Primero tenemos que hacer los datos, que el tiempo son 9 segundos, la carrera son 3.67 metros, la fuerza son de 48.000 newtons y la P sería los 9 megapascales. Para este punto resolveremos en sistema internacional el área de pistón. Decimos que la potencia es igual a la fuerza por la carrera sobre tiempo. Entonces decimos que la potencia es igual a 48.000 newton por 3.67 sobre 9 segundos. La potencia nos da un valor igual a 19.573.33 newton por metro sobre segundo. Pasando esto al sistema inglés nos da que la potencia es igual a 14.436.3 libras por pie sobre segundo. Para nuestra área
decimos que área es igual a la potencia por el tiempo por la carrera por el diferencial de presión. Entonces decimos que el área es igual a 19.573.33 Newton por metro sobre segundo por la carrera, que son 9 segundos. Todo esto sobre 3.67 metros por 10 a la 6 pascales. Y decimos que el área es igual a 5.33 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. Pasando esto al sistema inglés nos da un valor igual a que el área es igual a 0.0574 pies al cuadrado. Resolviendo el punto del caudal de la bomba, decimos que el caudal es igual a vol sobre el tiempo. Despejamos vol, que es igual a área por la carrera, y caudal nos queda igual a que caudal es a área por la carrera sobre tiempo, que el caudal nos da un valor igual a 2.1748 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundos. Para pasarlo al sistema inglés, decimos que caudal es igual a 0.07674 pies cúbicos sobre segundo. Para punto C nos dice que es potencial del cilindro. Entonces cogemos la fórmula de potencia, que es igual a la fuerza por la carrera sobre tiempo, para que la potencia nos dé un valor igual a 19.573.33 newton por metro sobre segundo. Esto lo pasaremos a watts, a kilowatts, que nos da un valor igual, que la potencia es igual a 19.573. Y pasándolo al sistema inglés, la potencia nos da un valor igual a 14.436.3 libras por pie sobre segundo. Para el punto D, que nos pide resolver los puntos A, B, C y D, si la fuerza de fricción es de 450 y las fugas internas son de 1.45 litros sobre minuto. Utilizamos la misma fórmula de potencia para un valor, sumando esa potencia, esa fuerza, sumándole los 450 newtons, para un valor que de la potencia nos da 19.756.83 newton por metro sobre segundo. Para el área sería aplicar la fórmula de la potencia por el tiempo sobre la carrera por el diferencial de presión. Aquí aplicamos los 9 megapascales, que sería 9 por 10 a las 6 pascales, que nos da un valor igual a 5.83 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. En el caudal, un valor también, el caudal se aplica la fórmula de caudal es igual a área por la carrera sobre tiempo, que es 5.83 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado por 3.67 sobre 9 segundos, para un valor de 2.19 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo. Para hallar la potencia de la fuerza por la carrera sobre tiempo, nos da un valor igual a 19.756, pero esto ya lo tenemos que convertir ya está en watts, pero lo tenemos que convertir en kilowatts, que nos da un valor a 19.756. Ya la potencia es igual a la fuerza por el caudal sobre el área, y nos daría un resultado que la potencia es igual a 19.722.21 newton por metro sobre segundo. En el sistema inglés, pasando estos resultados, nos decimos que la potencia es igual a 14.571.89 libras por pie sobre segundo. Nuestra área es igual a 0.2057 pie al cuadrado. Nuestro caudal será igual a 77.33 por 10 a la menos 3 pie cúbico sobre segundo. Y la potencia es igual a 14.543.35 libras por pie sobre segundo. Para el sexto punto tenemos un sistema que eleva una puerta de apertura rápida de la aeronave de 3.800 libras hasta una altura con un respecto al suelo de 8 pies. Si el pistón hidráulico tiene un diámetro de 9 in, mientras que para el vástago es de 5 in, determine A, el trabajo necesario para llevar la puerta, B, la presión requerida, C, la potencia si el tiempo de elevación es de 12 segundos, D, la velocidad de descenso del elevador para el flujo es de 12 GPM, E, el valor de descenso de la superficie en un tiempo de 11 segundos. Tenemos los datos principales: una carrera de 8 pies, una fuerza de 3.800 libras, el diámetro de 9 in y el diámetro de B de 5 in.
Ya resolviendo este punto, el punto A nos pide trabajo necesario para levantar el pistón, entonces cogemos el momento es igual a la fuerza por la carrera. Entonces el momento es igual a 3.800 libras por 8 pies. Para un valor igual a 30.400 libras por pie. Pasando esto al sistema internacional nos queda un valor que es de 41.225.36 newton por metro. Para la presión requerida del punto B decimos que el área es igual a pi cuartos por 9 por un pie sobre 12. Esto elevado a la 2 para un valor que el área nos dé un valor igual a 0.4417 pies al cuadrado. Nuestra presión es igual a 3.800 libras sobre el área, que serán 0.4417 pies al cuadrado. Y la presión es igual a 8603.124 libras por pie al cuadrado. Entonces, pasando esto al sistema internacional, decimos que presión es igual a 41.168.42 newton sobre metro al cuadrado. En el sistema inglés, el punto C nos pide hallar la potencia si el tiempo de elevación es 12 segundos. Entonces potencia, decimos que potencia es igual a la fuerza por la carrera sobre el tiempo. Entonces nos queda que potencia es igual a 3.800 newton por 8 pies sobre 12 segundos, que es lo que nos pide el punto. Entonces la potencia nos da un valor igual a 2.533.33 libras por pie sobre segundo. En el punto de la velocidad de descenso para el elevador para un flujo de 12 GPM, estas 12 GPM de caudal lo vamos a convertir en pies cúbicos sobre segundo para un valor igual a 0.0267. En el área calculamos el área y nos da un valor igual a 0.3054 pies cuadrados. Y para hallar esta velocidad cogemos el valor del caudal sobre el área y nos da queda un valor igual a 0.0874 pies al cuadrado sobre segundo. Ya pasando todos esos resultados al sistema internacional, decimos que la potencia nos da un valor igual a 3.434.73 newton por metro sobre segundo. En el caudal nos da un valor igual a 7.56 por 10 a la menos 4 metros cúbicos sobre segundo. Y para la velocidad nos da un valor igual a 81.197 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado sobre segundo. Para el punto D nos piden que el flujo de descenso de la superficie en un tiempo de 11 segundos. Cogemos la ecuación de caudal y decimos que caudal es igual a 2.443 sobre 11 y caudal nos da un valor igual a 0.22 pies cúbicos sobre segundo. Entonces el BOL es área por la carrera, entonces cogemos 0.3054 por la carrera, que son 8 pies, y nos da un valor que BOL es de 2.443. Y pasando esto al sistema internacional, caudal es igual a 6.286 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo. Y BOL es igual a 69.17 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Para el séptimo punto decimos que determine la presión disponible a la entrada del motor hidráulico para el sistema que se encuentra a continuación. Se dan los siguientes datos. A, la bomba agrega 5 caballos de fuerza al fluido. B, la bomba agrega el flujo de 29 GPM. C, la tubería tiene un diámetro interno de 0.875. D, la gravedad específica del aceite es de 0.887. El tanque está abierto a la atmósfera. F, el cabezal de la pérdida entre los puntos 1 y 2 es de 48 pies de aceite. Para esto tenemos que tener los datos principales, que la presión 1 es igual a la atmósfera, GS es igual a 0.887, el diámetro es igual a 0.022 metros, el potencial de la bomba es de 3.728.5 watts, caudales de 1.788 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo, H es igual a 6.096 metros, HL es igual a 14.63 metros, HL bomba que la que toca encontrar y presión 2 también la que toca encontrar. Para resolver este punto, usamos en el sistema internacional, nos piden la densidad de aceite hidráulico, entonces GS es igual a la densidad del aceite sobre la densidad del agua.
La densidad del aceite, despejamos de la densidad del aceite. La densidad de aceite es igual a la densidad del agua por GS. Entonces la densidad del aceite nos da igual a 1000 por 0.887 para un valor que la densidad del aceite nos dio un valor igual a 887 kilogramos sobre metro cúbico. Pasando esto al sistema inglés, la densidad del aceite nos da un valor igual a 55.37 libras sobre pie cúbico. La velocidad es caudal igual a la velocidad por el área. Despejamos la velocidad y velocidad es igual a caudal sobre área. Para hallar la velocidad nos da un valor igual a 4.62 metros sobre segundo. En el sistema, pasando esto al sistema inglés, la velocidad nos da un valor igual a 15.15 pies sobre segundo. En el sistema internacional decimos que las pérdidas mayores de la bomba utilizamos la potencial de la bomba es igual al caudal por la densidad por la gravedad por HL bomba. Despejamos HL bomba y nos queda un valor igual a la potencia de la bomba sobre caudal por la densidad por la gravedad. HL bomba va a ser un igual a 239.604 metros. Para la presión del punto 2 utilizamos la fórmula de la presión. Ya despejando la presión 2 nos da igual a que la densidad por la gravedad por HL bomba menos la densidad de V al cuadrado sobre 2 menos la densidad por la gravedad por H menos HL1 por la densidad de la gravedad. Para la presión 2 nos da un valor igual a 18.950.094.109 pascales. Para el octavo punto decimos que el tanque del sistema hidráulico está presurizado a 13 psi. El puerto de entrada de la bomba está de 11 pies por debajo del nivel del aceite. El flujo entregado por la bomba de 33 GPM determina la presión del punto 2 si A. El cabezal de la pérdida entre los puntos 1 y 2 es 0. B. El cabezal de la pérdida entre los puntos 1 y 2 es de 26 pies. Entonces tenemos que tener los datos principales. El diámetro es de 1.5, la presión es de 13 psi, el caudal es de 33 galones sobre minuto, H es igual a 11 pies, HL en el punto A es 0 pies, HL en el punto B son 26 pies, la presión 2 la que necesitamos encontrar, la densidad es igual a 1.74 slugs sobre pie cúbico. Para responder el punto A, nos piden que el cabezal de pérdida de los puntos 1 y 2 es igual a 0. Convertimos este caudal, que son 33 galones sobre minuto, a pies cúbicos sobre segundo. Caudal nos va a dar un igual a 0.07352 pies cúbicos sobre segundo. Para hallar la velocidad, despejamos de la ecuación de caudal, velocidad, y velocidad nos da un valor igual a 5,991 pies sobre segundos. Pasando eso a sistema internacional, el caudal nos da 0.00208 metros cúbicos sobre segundo y la velocidad igual a 1.8265 metros sobre segundo. Para la presión 2 del punto 2 utilizamos la ecuación de la presión, despejando presión 2 y presión 2 nos va a dar un valor igual a 1224.46 libras sobre pie al cuadrado. Pasando eso a sistema internacional, la presión 2 nos va a dar un valor igual a 58.594.53 pascales. En el punto B nos piden que el cabezal de la pérdida en los puntos 1 y 2 es de 26 pies. Utilizamos lo mismo, la presión de la ecuación de presión. Sumado a esto se le restan los 26 pies por 1.74 y por la gravedad, que son 32.2. Para la presión 2 nos da un valor igual a menos 232.26 libra por pie al cuadrado. En el sistema internacional la presión 2 nos da un valor negativo de 11.114.8 pascales. Para el noveno ejercicio se nos dice, la viscosidad cinemática de un aceite hidráulico es de 0.000098 metros cuadrados sobre segundo. Si este aceite fluye en una tubería de acero comercial de 22 milímetros de diámetro, determina el factor de fricción en cada caso. El primer caso es a una velocidad de 2.2 metros sobre segundo y el segundo es a una velocidad de 11 metros sobre segundo. Aquí podemos observar una tabla para el factor de rugosidad, en donde, como nos dice que es un acero comercial, entonces si nos dirigimos a la tabla,
milímetros sería 0.045 milímetros. Siguiente. Para el caso 1, el cual es de la velocidad de 2.2 metros sobre segundo, listamos los datos. Como nos da la viscosidad cinemática, entonces el número de Reynolds se puede representar como velocidad por el diámetro dividido la viscosidad cinemática. Como el diámetro está en milímetros, lo pasaremos a metros, lo cual nos da un diámetro de 22 por 10 a la menos 3 metros. Reemplazando ya este valor en la ecuación del número de Reynolds, nos da un Reynolds de 493.88.877. Este número pues representa un flujo laminar. Por tanto, el factor de fricción se puede calcular como 64 dividido el número de Reynolds. Reemplazando en la ecuación nos da un factor de fricción de 0.129586. Siguiente. Y en el caso donde la velocidad es de 11 metros sobre segundo, hacemos el mismo procedimiento anterior con el número de Reynolds y nos da un número de Reynolds de 2469.38, lo cual nos indica que es un flujo turbulento al ser mayor de 1300 el número de Reynolds. Entonces, el factor de fricción se calcula de una manera distinta utilizando la ecuación de Culebrook. Para ello se necesitará entonces la relación de rugosidad-diámetro. Esta se calcula dividiendo la rugosidad, que ya habíamos dicho con anterioridad que era 0.045 milímetros, por ser un acero comercial, y el diámetro de 22 milímetros. Aquí no es necesario hacer la conversión de unidades a metros debido a que milímetros con milímetros pues se cancelan y nos da una medida adimensional de 2.04545 por 10 a la menos 3. Esto se reemplaza en la calculadora de la ecuación de Culebrook y nos da un factor de fricción de 0.047911. El punto 10 nos piden hallar una válvula direccional con un área efectiva de 0.489 IN al cuadrado que genera una caída de presión de 42 psi a 59 GPM. Si el fluido tiene un SG de igual a 0.887, ¿cuál es el coeficiente de flujo SB y el factor de K de la válvula? Los datos principales el área es igual a 0.489 IN al cuadrado, caudal es igual a 59 GPM, SG es igual a 0.887 y la presión es igual a 42 psi. Para hallar el coeficiente de flujo SB, utilizamos que el caudal es igual a 59 galones sobre minuto y utilizamos la ecuación de SB, que esto es igual a caudal sobre la raíz del diferencial de presión sobre SG. SB entonces nos va a dar un valor igual a 8.57. Para el factor de K de la válvula utilizamos que SB es igual a 1.15, KB es igual a CB sobre 1.15, KB nos va a dar un valor igual a 7.45. Bueno, siguiendo con el punto 11, dice que el sistema de potencia generada con fluido mostrado en el esquema, pues determinar la carga externa F que el cilindro hidráulico puede mover en la dirección de extensión. Tome en cuenta las pérdidas de presión por fricción. La bomba pues produce una presión de 1000 psi desde el puerto de entrada hasta el puerto de descarga. Y nos dan un gasto, pues aplicando los siguientes datos, pues nos dan una viscosidad cinemática de 0.0012 pies cuadrados sobre segundo, peso específico del aceite de 54 libras, fuerza sobre pies cúbicos y diámetro del pistón o cilindro en 7.75. Nos dan el diámetro del vástago del pistón, que es 3.75, y todos los codos son de 90 grados con un coeficiente de K igual a 0.745. Las longitudes de las tuberías y diámetros interiores pues están dadas en la tabla. Siguiendo esto, pues básicamente sacamos a un lado la tabla, como podemos ver en la parte izquierda superior, donde sacamos como resumidamente todos los datos necesarios para el cálculo.
como nos pedían básicamente los dos sistemas de unidades, primeramente calculábamos básicamente lo que eran las áreas, que son las que vemos en la parte de A1 y A2 sobre el Q. Básicamente calculando las áreas ya podíamos sacar la velocidad 1 y la velocidad 2. Y de estas velocidades, pues básicamente podemos ver que en la parte de abajo tenemos A1 y en la parte de arriba tenemos el área de la sección de la velocidad 2. Eh, Operando esto nos da que la velocidad 1 nos da de 29.026 pies sobre segundo y la velocidad 2 nos da 16.327 pies sobre segundo en el sistema inglés básicamente. Tenemos en el sistema internacional de la velocidad 1 de 8.83 metros sobre segundo y el sistema internacional de 4976.47 metros sobre segundo. Para calcular estas velocidades utilizamos la fórmula en la que dice que velocidad al cuadrado igual a Q sobre A y B1 es igual a Q sobre A, lo que nos da una velocidad de, lo que nos queda una fórmula de que Q igual a B1 por el área 1. Y como necesitábamos la velocidad, pues se despeja la velocidad de la fórmula y nos queda que la velocidad es igual a Q sobre área. Seguidamente tenemos el número de Reynolds que se puede calcular con la fórmula. Básicamente necesitábamos el mu, teníamos el diámetro, el mu nos lo daban y con esto calculábamos el número de Reynolds, lo cual es una medida dimensional por lo que no tiene unidades. Seguidamente calculábamos el factor de fricción porque ya habíamos calculado en el punto anterior el número de Reynolds. Haciendo en síntesis, pues vemos que el factor de fricción es igual a 64 sobre el número de Reynolds. Haciendo los cálculos nos da un factor de fricción de 0.0423 y básicamente si tenemos un Reynolds que es menor a 2300 se considera que es un flujo laminar. Para calcular las presiones 2 utilizamos el principio de Bernoulli. Básicamente tenemos los dos sistemas, lo cual vamos a hallar las pérdidas menores. Para calcular estas pérdidas menores utilizamos la primera ecuación que es HL igual a F sobre D más B al cuadrado sobre 2 por G. Haciendo pues cambiando los valores porque ya tenemos diámetro, tenemos L, tenemos velocidad y sobre 2 por G que es 32,2. Esta pérdida pues nos da la primera que es 885.419 pies y en el sistema internacional 269.875 metros. La potencia de bomba, seguidamente en el siguiente punto nos dice que W igual a P por Q. Básicamente tenemos esta potencia de bomba haciendo todos los cálculos, pues reemplazando porque ya tenemos el Q y tenemos la P. W es igual a 12.823,482 libras por pies sobre segundo y en el otro sistema internacional sería 3.908.59 newton por metro sobre segundo. Esta potencia de bomba, bueno, estas potencias de bomba básicamente van a generar unas pérdidas de bomba que es el HP que es igual a W sobre Q por P por G y con esto calculábamos las pérdidas de bomba y estas pérdidas de bomba nos dan 2.676.696 pies. Básicamente en el sistema internacional nos da 812.80 metros. Bueno, debidamente en el anterior caso calculamos las pérdidas de bomba y la potencia de bomba, pérdidas menores y actualmente vamos a hallar lo que son las pérdidas mayores. Básicamente esta nos da que una velocidad al cuadrado sobre 2 por G sobre K por L y reemplazando las ecuaciones tenemos que una pérdida de 12.830 pies. Seguidamente calculamos lo que son lo que es la presión en el punto 2. Esta presión en el punto 2, haciendo la igualación de las ecuaciones, tenemos una potencia en una presión, digo, en el punto 2 de
54 por 1796.137 nos da una presión en el punto 2 de 96.991,433 libras sobre pie cuadrado. Y en el sistema internacional nos da una presión en el punto 2 de 186.654.11 kilogramos sobre metros cuadrados. Y la pérdida mayor nos da que en el sistema internacional 139.10,584 metros. Bueno, para calcular esta fuerza básicamente se tiene que la fuerza igual a presión por área. Para calcular el área, pues básicamente es con pi cuarto de P menos el dB al cuadrado, que reemplazando nos da pi cuarto 7.75 pulgadas sobre un pie sobre 12 pulgadas menos 375 pulgadas por un pie sobre 12 pulgadas al cuadrado. Básicamente esta área nos da 0.08776 pies cuadrados. Y para calcular la fuerza, pues ya tenemos el área, solamente sería reemplazar. Nos da una fuerza de 8.463.472 libras. Y si lo pasamos al sistema internacional, nos da un área de 810.671 metros cuadrados. En el punto 12, pues nos pide que para el sistema anterior, el ejercicio que realizamos en el punto 11, para ese ejercicio nos pide calcular la cantidad de calor generado debido a las pérdidas de presión por fricción. Para calcular estas pérdidas de presión por fricción, básicamente del ejercicio anterior tenemos F y tenemos S de la ecuación. Haciendo el despeje de nos quedaría que F por S sobre T por T, pues se cancelan las dos T y nos queda un E que es reemplazando y multiplicando F por S, y ese F por S nos da una pérdida de presión por fricción de 28.267.94 libras sobre pie. Y en el sistema internacional esta pérdida por presión por fricción nos daría 420.676.732.9 kilogramos sobre metro. Y en el punto 12 también, como seccional B, nos pide también calcular del sistema anterior del punto 11, pues nos pide determinar las velocidades de extensión y retroceso del cilindro. Para esto tenemos varias secciones, obviamente también nos piden los cálculos en los dos sistemas de unidades, inglés e internacional, y para eso la primera sección sería el diámetro del vástago. El diámetro del vástago básicamente nos da un AP que es igual a 0.3275 pies cuadrados, y el AB que es 0.250 pies cuadrados. Y para calcular la velocidad de extensión nos dan que 300.34 ft por segundo sobre 313 segundos, y nos da una velocidad de extensión de 1.28 pies sobre segundo. Y el tiempo de expansión, que es igual a 13 segundos, que se nos da en el enunciado. Y el tiempo de retroceso, pues básicamente lo calculamos como el tiempo que multiplicado con 0.2508, que es el AB que tenemos del diámetro del vástago, por 3.34 pies por 0.26 sobre 0.018 pies cuadrados sobre segundo. Este tiempo es igual a 11.45 segundos. Y esta velocidad de retroceso, que es 3.34 sobre 11.45, que fue el tiempo de retroceso. Y básicamente esta velocidad de retroceso nos da 1.45 pies sobre segundo. Y en la parte derecha superior tenemos el sistema internacional, que nos da una velocidad de extensión de 39.01 metros sobre segundo, y la velocidad de retroceso del cilindro básicamente sería 44.196 metros sobre segundo. Y esta sería la solución del punto 12. Seguidamente, con el punto 13, este nos pide pues que como grupo de ingeniería pues nos solicita realizar el esquema de un circuito hidráulico pues que permita el accionamiento de un cilindro de doble efecto mediante el accionamiento de una válvula a 4 medios, en donde se permita la regulación del avance y el retroceso del fluido hidráulico. Básicamente el grupo decidió realizar el esquema en una app que se llama Automation Studio, el cual esta nos permite realizar esquemas hidráulicos con diferentes
pues de diferentes maneras. Básicamente pues podíamos escoger qué tipo de cilindro íbamos a utilizar, si de doble efecto, regulado con resorte, o si queríamos válvula de retención pilotada, una válvula de bloqueo antirretorno, una válvula de retención pilotada. Teníamos la elección de escoger qué válvula, qué válvula podíamos utilizar, agregarle filtros al circuito. También podíamos agregarle los tanques, que es la elección del motor eléctrico, básicamente la válvula hidráulica, o en este caso fue hidráulica, o podíamos también escoger una válvula neumática. También podíamos escoger qué tipo de válvula. Podíamos escoger también si era una válvula limitadora de presión, una válvula limitadora de presión si era pilotada o de secuencia por presión. Y en este esquema, pues básicamente hidráulica, el que planteamos está compuesto por un cilindro de doble efecto, como nos pide el enunciado. Pues básicamente este va a permitir o va a accionar ese fluido a un sistema de una válvula de 4 medios, lo cual en la parte derecha vemos que cuenta con un filtro seguido de un reservorio, pues básicamente donde guardaría ese aceite que pasaría por el filtro. Del otro lado, a mano izquierda, tenemos una válvula de bloqueo antirretorno, un manómetro para la respectiva pues, calibración de la presión del circuito. Y respectivamente encontraremos una válvula limitadora de presión, que esta sería como que la parte donde nos dice, bueno, listo, el manómetro nos marca tal presión y la válvula lo que hace es calibrar esa presión del circuito, y respectivamente encontramos el reservorio. Seguidamente encontramos la válvula 4 medios, que está accionada pues por dos mandos electromagnéticos. Eh, Estos dos mandos electromagnéticos componen la válvula de 4 medios. 4 medios quiere decir 4 vías, 2 posiciones. Esta parte de la válvula, pues seguidamente encontramos lo que es la válvula antirretorno, y seguidamente encontramos lo que sería la bomba hidráulica, y a mano derecha el motor eléctrico, que serían los encargados de hacer el funcionamiento del accionamiento hidráulico. Y este sería el punto 13. Bueno, básicamente como punto 14, este nos pide identificar los componentes y explicar el funcionamiento de los circuitos que se muestran a continuación. En este caso, pues se realizó una tabla en el cual identificamos cada componente del circuito, y en la parte de los círculos lo ubicamos numeralmente para ubicarlos en la tabla. De esta manera más organizada para ver cada componente del circuito hidráulico, y se explicará el funcionamiento de cada parte del circuito. En esta parte, pues como primera parte tenemos un cilindro de doble efecto de vástago simple. Seguidamente a mano izquierda tenemos el punto 2, que es una válvula de escape rápido para el funcionamiento del circuito. Como punto 3 tenemos un pulsador de control manual, que es el que compone básicamente esa parte del circuito. A mano derecha como punto 4 tenemos un muelle, y de punto 5 tenemos lo que es una válvula 3 medios en posición cerrada, que es la misma que tenemos con un pulsador y la que compone el muelle. Como punto 6 tenemos lo que es una línea hidráulica, obviamente todos los conocemos, y de punto 7 tenemos la válvula 5 medios. Bueno, esta válvula 5 medios es la principal, pues esos triangulitos que se ven conectados a la válvula 5 medios. Como veníamos, esos triangulitos que vemos en la parte de la válvula 5 medios, quiere decir que esa válvula es pilotada por presión. Y lo que nos quiere decir este circuito hidráulico es que al encontrar esa parte del cilindro de doble efecto, acciona el circuito, lo cual pasa por una válvula de escape rápido. Seguidamente encontramos la válvula 5 medios, pilotada por presión. Básicamente de este se desglosa a las dos válvulas 3 medios con posición cerrada, lo cual esto cumple con el circuito, lo que sería
Las dos serían pilotadas por muelle y una por pulsador. Y seguidamente con el punto 14, pues nos pide también identificar el otro circuito hidráulico, lo cual el otro circuito hidráulico está compuesto por lo que sería. Y para el último punto, pues también nos pide que identifiquemos los componentes y explicar el funcionamiento de los circuitos que se muestra a continuación. En esta parte pues tenemos un cilindro de efecto con resorte, tenemos un grupo de acondicionamiento en la parte 2. En la parte 3 tenemos el pulsador con control manual. En la parte 4 tenemos un muelle en la válvula de 3 medios pues con paso cerrado. Y en la parte 6 tenemos un generador de presión, pues lo cual nos va a servir en el circuito, por lo que el cilindro simple de efecto con resorte pues nos haría como el accionamiento de ese sistema hidráulico. Pues seguidamente encontramos la válvula 3 medios pues con paso cerrado, lo cual esta es accionada pues por el pulsador, pues ya sea de control manual o la parte del muelle. Seguidamente encontramos lo que sería en el punto 2, que es el grupo de acondicionamiento del circuito, y finalmente tenemos lo que sería el generador. Punto 15. Se solicita realizar el circuito hidráulico para un cilindro de simple efecto cuya velocidad debe ser controlada por estrangulación de su alimentación. Se recomienda una válvula distribuidora 3 medios con accionamiento manual por pulsador y retroceso por muelle. Entre los componentes del circuito podemos encontrar un cilindro de simple efecto con retroceso por muelle, una válvula reguladora de flujo unidireccional, la cual se encargará de regular la velocidad en un solo sentido. En este caso es el de avance del vástago. Este tipo de válvula está formada por una válvula antirretorno y una válvula reguladora de flujo bidireccional conectadas en paralelo. Y por último cuenta con una válvula distribuidora 3 medios con un accionamiento manual por pulsador y un retroceso por muelle. Punto 16. Se solicita al grupo realizar un circuito hidráulico en el cual se pueda realizar la activación de un cilindro de simple efecto que pueda ser controlado de forma simultánea desde dos puntos, permitiendo así el avance del vástago del cilindro. Como podemos ver, este circuito se conforma de un cilindro de simple efecto con retorno, una válvula de simultaneidad, la cual se basa en que el aire comprimido debe entrar por ambas conexiones X y Y para que él salga por A. Si ambas entradas reciben aire comprimido a diferente presión, la salida sería la correspondiente a la presión más baja. Y por último cuenta con dos válvulas, 3 medios, en posición normalmente cerrada con accionamiento manual por pulsador y retroceso por muelle. Punto 17. Se requiere describir cada uno de los componentes y dibujar el esquema hidráulico de un cilindro de doble efecto, el cual debe ser accionado mediante un pulsador y realizar su retroceso mediante una electroválvula 4 medios. Este circuito está dado bajo un mando semiautomático de un cilindro de doble efecto con accionamiento manual por pulsador. Este circuito cuenta con dos tipos de componentes, componentes neumáticos y componentes eléctricos. Dentro de los componentes neumáticos encontramos un cilindro de doble efecto y una válvula de 4 medios con accionamiento manual por pulsador. Dentro de los componentes eléctricos encontramos el pulsador eléctrico y un mando electromagnético como bobina. Punto 18. Identifique los componentes y explique el funcionamiento de los circuitos que se muestra a continuación. En el circuito de la izquierda se cuenta con el mando de un cilindro de simple efecto accionado desde dos puntos diferentes, mediante dos pulsadores P1 y P2, con avance anormal del vástago y retroceso lento debido a que la velocidad es regulada mediante una válvula reguladora de flujo unidireccional en la descarga. Al accionar cualquiera de los pulsadores, el vástago del cilindro avanza normalmente, y si se deja el accionar del pulsador, el muelle del cilindro hace que el vástago vuelva a su posición inicial. Para el circuito de la derecha tenemos un cilindro de doble efecto, una válvula reguladora de flujo, una válvula distribuidora de 5 medios, dos válvulas distribuidoras de 3 medios, en donde una es accionada por pulsador y retroceso por muelle, y la otra es accionada por rodillo y un retroceso por muelle. Este circuito cuenta con un mando semiautomático de un cilindro de doble efecto con avance lento y retroceso normal del vástago.
Al accionar el pulsador de la válvula 3 medios, el aire pasa al accionamiento neumático de la válvula de 5 medios. El aire comprimido pasa hasta la cámara anterior del cilindro, empujando el émbolo y haciendo avanzar el vástago del cilindro lentamente. La descarga de la cámara posterior es lenta debido a la válvula reguladora del flujo. Por el otro lado, cuando el vástago llena el rodillo del final de la carrera, esta válvula distribuidora 3 medios de la derecha deja pasar el aire al accionamiento neumático derecho de la válvula 5 medios, llenando la cámara posterior del cilindro con el fin de que el vástago retroceda con velocidad normal. Punto 19. Dibujar un circuito hidráulico en el cual un cilindro de doble efecto accionado por una válvula de distribución 5/3 se accione de forma manual. Explicar el funcionamiento del circuito con base en cada una de las posiciones de la válvula direccional. En este circuito existen 3 posiciones, la posición 1, la posición 2 y la posición 0. En la posición 1, el vástago realiza la salida del fluido donde está conectada la línea de presión hacia el actuador. En la posición 2, el vástago realiza el retorno a tanque donde el fluido sale del actuador hacia el tanque. Y en la posición 0, el vástago queda bloqueado con todas las puertas cerradas.